Muy buenas noches, queridos hermanos, tanto los que están aquí en el templo como los hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Es un privilegio y un gusto, Señor, poder estar en este lugar para hablar un poquito acerca del propósito de Dios en la tierra de la transición. Hoy nos vamos a basar un poquito en la palabra de Dios en capítulo 11 de Números y vamos a comentar algunas cosas importantes sobre eso. Hace tiempo atrás yo tomé un taxi para mi trabajo y la persona que lo conducía era una persona joven. Resulta que entre las conversaciones que tuvimos yendo hacia el trabajo, este muchacho me decía a mí que él había estudiado de 5 a 6 años para ser médico y que en realidad él entregó muchos documentos en varias instituciones, pero nunca lo llamaron. Entonces él me decía que por ahora él iba a manejar taxi porque no tenía el chance, por decirlo así, de poder practicar el estudio que él había hecho sobre médico. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un poquito sobre el propósito que tiene Dios en esta tierra de transición. Vamos a orar. Bendito y amante Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar aquí en tu templo y también a través de las redes sociales para que podamos aprender un poquito más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra no llegue vacía, sino que también, Señor, cale en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer tu voluntad aquí en esta tierra de transición. Te damos las gracias, Señor, nuevamente porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos. Y también, Señor, te damos gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En Él te pedimos todo. Amén. Hermanos, y de esa forma, muchos invierten años, tiempo, dinero, energía, y entonces ellos vuelven a trabajar en algo semejante a lo que dejaron antes de iniciar ese curso. Esa es la bienvenida a esta tierra de transición. Y en la tierra de transición usamos la expresión por ahora. Ese joven que les comentaba, él me decía, por ahora debo de manejar un taxi porque no puedo hacer otra cosa. Y entonces ese por ahora indica que por ahora estoy viviendo con mis padres, por ahora estoy manejando un taxi, por ahora estoy trabajando en la tienda de ropa, la misma tienda en la que trabajé cuando estaba en el último año de enseñanza y gano casi el mismo sueldo. Esa es la tierra de transición. Por ahora es el lenguaje de esta tierra de transición. Ahora, la tierra de la transición nos está dando la bienvenida porque la tierra de transición es el espacio de tiempo entre el Edén perdido y la nueva Canaán. Ese es el trayecto de esta tierra de transición. Pero no hablemos mucho sobre eso. Ahora vayamos un poquito más atrás al pueblo antiguo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo en Egipto, Dios envió a un hombre, Moisés, para que fuera a sacarlos de ese lugar, de ese país. Y aunque Egipto era un lugar de esclavitud, era próspero. Aunque era un pueblo esclavo, habitaba en una tierra fértil. Y ahora, en estos momentos, cuando Dios a través de Moisés saca a ese pueblo, ya este pueblo estaba en camino a la tierra de la promesa, que era Canaán.
la tierra de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, ellos ya no están en Egipto, la tierra de la esclavitud, pero tampoco están en Canaán, la tierra que emana leche y miel. Ellos, mis amigos, están en la tierra de la transición. Ellos están en el desierto. Y hermanos, en este punto, cuando una persona está en el desierto, eso genera problemas. ¿Sabían ustedes? El desierto genera problemas. Ahora, dentro de todo lo que ellos experimentaron en esa tierra, en ese desierto, ¿cómo pudieron ellos alimentarse por tanto tiempo en una tierra tan estéril? La palabra de Dios nos dice que Dios proveyó. Dios proveyó una sustancia alimenticia llamada maná, que quería decir, ¿qué es eso? Aunque algunos creen que no, pero mis hermanos, ese ¿qué es eso? Fue la pregunta que se formuló o se formularon en el pueblo cuando lo vieron por primera vez en el suelo. ¿Qué es eso? Y entonces, mis hermanos, ellos fueron a recoger esos copos, y los ponían en una pila, los trituraban, les ponían agua, los cocinaban y hacían un tipo de papilla que era su alimento. También hacían tortas con él y esa era la sustancia que Dios les proveía por tener un corazón tan dadivoso. Ellos podían comerlo en el desayuno, podían comerlo en el almuerzo y también en la cena. Y así era, hermanos, todos los días, lo mismo, tortas, papilla, lo trituraban, todos los días tenían que hacer lo mismo. Y entonces aparece el capítulo 11 de Números, donde se nos presenta un tipo de rebeldía lista para surgir sobre la cuestión del maná. Vayamos un momentico al capítulo 11 de Números y vamos a empezar a leer esta historia sobre el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Capítulo 11 de Números, versículos del 4 al 6 para iniciar. Dice la palabra de Dios: la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, ustedes pueden pensar que en el desierto crecía poco o nada. Mis amigos, mis hermanos, la tierra de la transición es una tierra fértil, pero fértil para quejarse. Estamos cansados de esto, estamos hartos de aquello, no aguantamos más. Ahora, ¿alguno de ustedes en algún momento de dificultades financieras habrán comido ustedes de la misma comida todos los días? ¿Cómo se sentirían ustedes comiendo ese alimento todos los días porque usted no tiene cómo comprarlo? Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que posiblemente al leer esta historia creamos que somos superiores que ellos y que ellos eran un grupo ingrato y rebelde. Al contrario, mis hermanos, yo los invito a usted, amigo, a usted, hermano, a ponerse en el lugar de esas personas en las mismas circunstancias. Ahora, esto es un asunto serio, porque ellos no estaban simplemente
quejándose de su condición. Más adelante vamos a ver que la queja de ellos era principalmente contra Dios. Y esa condición hizo que el pueblo deseara que volvieran los días vívidos de Egipto. Era como si dijeran: estábamos mejor como esclavos, estábamos mejor sin ti. A través de esos versículos podemos contemplar la insatisfacción y amargura en las palabras que ellos decían. Esas quejas las hacemos en los días actuales, mis hermanos, también, cuando nos enfrentamos con otros problemas. Dios, yo estaba mejor cuando tú no estabas en mi vida. Estoy cansado de vivir en la casa de mis suegros. Estoy cansado de llegar al fin de mes y pensar qué cuentas voy a pagar y cuáles no voy a pagar. Estoy harto de acostarme de noche y pensar dónde irá a parar mi hijo adolescente. Estoy harto de intentar restaurar mi matrimonio. Estoy cansado de eso. Y esas son las quejas que presentamos nosotros muchas veces en esta tierra de transición. ¿Usted cree que que en el desierto crece poco o nada? Debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque la tierra de la transición es solo fértil para las quejas. Ahora, estábamos hablando de quejas. Pues bien, también la tierra de la transición es una tierra para la explosión nerviosa. Y si no, vamos a hablar un poquito de Moisés, porque ahí aparece Moisés en el capítulo 11 de Números. En este punto tenemos una pregunta que hacer. ¿Cómo se encuentra Dios con Moisés? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se encuentra Dios con Moisés? Moisés tenía 40 años de estar en Madián. Llega y ve aquella zarza quemándose, sube el monte y Dios le dice a Moisés: quita las sandalias porque el lugar donde estás es un lugar santo, ¿cierto? Y luego le dice Dios a Moisés que quiere que él vaya a Egipto para sacar a su pueblo de Egipto. Pero recordemos también, hermanos, que al principio Moisés no quería esa tarea. Ok, entonces estamos preparados para oír a Moisés. Vamos a oír qué es lo que tiene que decirnos Moisés en este momento. Vamos al versículo 11, donde Moisés está hablando con el Señor y le dice: ¿quién dijo a Jehová? Y vamos a encontrar aquí, mis hermanos, algunos pronombres como mí, yo, dentro de lo que Moisés está hablando con el Señor. Versículo 11. ¿Quién dijo a Jehová? ¿Por qué? ¿Quién dijo a Jehová? Está hablando Moisés. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y ahí está el primer mí. Concebí yo a este pueblo. Ahí está el primer yo. Lo engendré yo para que me digas: llévalo a tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra que juraste dar a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando, diciendo: danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Mis hermanos, la tierra de la transición no es solamente fértil para las quejas, sino que es una tierra fértil para la explosión nerviosa. Es una tierra fértil para el descontrol emocional. Y si usted piensa que las palabras que Moisés está diciendo en los versículos del 11 al 14 son fuertes, vean lo que dice el versículo 15. Dice: y si así vas a hacer tú conmigo, te ruego que me des muerte
y si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Pidiéndole la muerte a Dios, hermanos. Ahora, la pregunta que se viene aquí es: ¿qué voz oye, además de la voz de Moisés, en su día malo? ¿De quién es la otra voz que oímos? Bien, yo escucho la voz de un matrimonio después de un examen médico, cuando todavía no hay un diagnóstico concreto, y finalmente la esposa dice: es demasiado pesado, no puedo cargar más este peso. Escucho la voz de padres intentando de servir en la iglesia y tienen un hijo adolescente que se fue de la casa lejos de Dios, cuyo corazón es inaccesible para ellos y no saben si el hijo volverá algún día a casa. Hermanos, hay un punto de desesperación cuando dicen: esto es demasiado pesado, no puedo sobrellevarlo. Pero mis hermanos, Dios tiene siempre una respuesta. Qué bonito, ¿va? Dios siempre tiene una respuesta para todo, porque por eso es Dios, y por eso Él nos creó, y por eso Él nos ama, porque Él siempre tiene respuestas para nuestros problemas. Y en los versículos 16 al 17 podemos ver la expresión de Dios cuando le dice a Moisés así: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos para que ellos lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Mis hermanos, aparentemente, cuando Dios escogió a Moisés como líder del pueblo, recibió una capacitación especial, pero también es como si hubiera recibido una plenitud especial del Espíritu de Dios para esta tarea de liderazgo. Entonces, como dice la palabra de Dios, dice: tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. Por lo tanto, mi hermano, usted no se preocupe. En la iglesia mínimo habrán 70 Moiséses para ayudarte. Pero mis hermanos, también la tierra de la transición es una tierra para la provisión, para la disciplina divina y también para la transformación humana. ¿Usted piensa que en el desierto crece poco o nada? Mis hermanos, la tierra de la transición no solo es tierra fértil para las quejas y la explosión nerviosa. La tierra de transición es también para la provisión de Dios. Él provee. Aquí Él provee líderes como parte del equipo de Moisés en el capítulo 11 de Números. Cuán grandes cosas contemplaremos si, aunque cansados, abrimos nuestras manos y decimos: yo no puedo llevar más esto. Puedo oír a nuestro Dios lleno de gracia diciéndome: conserva tus manos abiertas y yo proveeré. Ahora, miremos nuevamente a Moisés. Dios actuó en su favor. Dios actuó en su favor al dividir la responsabilidad del liderazgo del pueblo. Ahora, acuérdense que también hubo una rebelión, ¿cierto? Hubo una rebelión en la península de Sinaí,
Y Dios no lo olvidó, hermanos. Él trató ese asunto y también el asunto de la falta de carne, pues el pueblo estaba harto ¿de qué? De comer maná. Pero noten lo que dice Dios en su palabra, versículo 18 al 20. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y mis hermanos, en la palabra de Dios está bien enfatizado, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y hermanos, este es el gran problema. Aquí está el gran problema. Ellos no estaban solo quejándose de la comida del restaurante que les servía el Señor. Habían ido más allá y decían, Dios, nuestra vida era mejor sin ti. Era mejor cuando estábamos en Egipto. Era mejor cuando éramos esclavos. Y eso se parece más a una traición que a una queja. Era mejor cuando no éramos tu pueblo. Nuestra vida era mejor sin ti. Por lo tanto, hermanos, Moisés llegó y le comenzó a decir a Jehová que degollaran ovejas, que se iban a degollar ovejas o bueyes. Y entonces Dios le dice a Moisés en el versículo 23, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios le está diciendo entonces a Moisés, ¿tú estás cuestionando mi bondad o mi poder? Es una cuestión de capacidad. Mis hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos escuchar. ¿Acaso la mano del Señor no tiene más poder? ¿Será que Dios es muy débil para intervenir? Mis hermanos, y entonces dice que la tierra de la transición no es solamente fértil para la provisión, que no es solamente fértil para la provisión de Dios, también el suelo fértil para la disciplina de Dios. Y esta parte de la historia es simplemente desagradable. Dios envía a la mayor de todas las migraciones de codornices y dice que cada hombre, la palabra de Dios nos dice en los versículos 31 y 32, nos dice que cada hombre recogió hasta 10 cestas que más o menos contenía cada cesta unos 200 litros. Y ellos cogieron de esas cestas y las llenaron de codornices. Y dice también la palabra de Dios que las extendieron en el piso para que secarlas. Y mis hermanos, ellos se quejaron de la comida y muchas personas murieron. Piensen conmigo sobre disciplina. Respetamos a los padres amables que aplican disciplina en el tiempo justo y de forma apropiada a sus hijos. Eso no es lo opuesto al amor, es parte del amor. Ustedes saben qué disciplina comprende. Aplicar el dolor con propósito redentor no es causar dolor solo por el dolor, es dolor para rescatar algo, y Dios estaba intentando rescatar algo aquí. Somos inmaduros al pensar que somos inmunes a su mano de corrección, cuando adoptamos un espíritu de queja que comienza con: mi vida está mejor sin ti, mi vida antigua era mejor. Mis hermanos, Dios también da oportunidad en la tierra de transición. El centro de lo que aprendimos es que la tierra de transición solo es fértil para el crecimiento y la transformación personal. Es uno de los mejores suelos que tendremos en nuestra vida
para aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Y creo que eso es lo que Dios está susurrando en esta historia. Por medio de esta historia necesito que confíes en mí, dice el Señor. Entienda una cosa, hermano, cuando este grupo de israelitas dejó Egipto, no era un grupo perfecto, no era un grupo bueno, no era un grupo de seguidores del Señor. Los israelitas habían estado expuestos por generaciones a la adoración de ídolos en Egipto. Eran parte de una multitud rebelde de esclavos. La tierra de la transición, el desierto, hasta ese momento era para transformarlos de un pueblo esclavo a ser el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere contigo también, hermano. Tú que me ves por las redes sociales y escuchas por ahí, hermanos, ustedes que están aquí, Dios es un Dios que te ha sacado del desierto, no solamente para cuidarte, sino para transformar tu vida. Era como si en todo momento Dios dijera: necesito que confíen en mí. Cuando ustedes se quedan sin agua, deben confiar en mí. Cuando ustedes se queden sin alimento, deben confiar en mí. Cuando el ejército de Faraón ataque, deben de confiar en mí, porque van a entrar a la tierra de la promesa y serán mi pueblo. Concluyendo con este tema, la tierra de la transición es un suelo fértil para el crecimiento transformador, pero eso no sucederá automáticamente. El tiempo, al contrario de los dichos populares, no tiene poder de curar todos los sufrimientos. Eso significa que cuando usted viaja por la tierra de la transición, su corazón estará en peligro. Hay elecciones que usted necesitará hacer y que van a determinar quién será usted en el futuro. El desierto es el mejor horno para el crecimiento transformador. El desierto es también el lugar donde la fe podría morir y nosotros debemos de elegir dónde vamos a estar. Hermanos, que este año tengamos un propósito definitivo. Es que cuando estemos en problemas, confiemos en Dios. Cuando la vida se nos atraviesa con dificultades, tanto de dinero, físico, mental, hermanos, confiemos en Dios. Él es el único que nos puede dar un propósito en la tierra de la transición. Con estas palabras termino, hermanos, que Dios los pueda bendecir y que la paz de Cristo pueda permanecer en cada uno de ustedes. Sí, muy buenas noches nuevamente. Vamos a tener el último himno, el 420, y nos ponemos de pie. El 420.